Así es, porque queremos saber la incidencia también de los trastornos alimenticios en la salud bucal y es por eso que tenemos una gran invitada el día de hoy y ella es Mariela González, profesora asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y encargada también de la asignatura de Cariología y Unidad Operatoria. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, mucho gusto de que me hayan invitado hoy a hablar de este problema que, como decía el doctor, tiene una incidencia, ¿cierto?, del más o menos del 3% de la población, principalmente en las mujeres y en los niños. Pero cuando él hablaba de este equipo interdisciplinario, ¿cierto?, también entramos nosotros los odontólogos, porque una de las características esenciales que tiene este trastorno es que nosotros a veces somos los primeros en diagnosticarlos, antes de que la familia se dé cuenta. Entonces, en eso la odontología juega un rol fundamental en el diagnóstico de estas patologías. Sí, Mariela, sería súper interesante que nos vayas comentando cómo en la práctica ustedes justamente pueden detectar estas patologías o estos problemas mentales a través de qué examen, cuáles son las características que hacen que ustedes vean que probablemente hay un paciente con justamente estas características. Claro, mira, normalmente dentro de lo que es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, principalmente la bulimia tiene un signo, que es, como decía el doctor, ¿cierto?, la conducta de alimentarse más allá de lo normal y después viene la purga, es decir, este sentimiento de que tiene la persona que hizo algo mal, por lo tanto busca compensar a través del vómito principalmente. Entonces, este vómito, ¿cierto?, con sus ácidos que tenemos nosotros en el estómago, van provocando ciertos daños en los dientes que cuando son recurrentes provocan algunas patologías que se denominan erosión dental o actualmente también se denomina biocorrosión, ya que juegan en juego múltiples factores. Entonces, esta erosión dental o biocorrosión provoca que los dientes empiecen a desgastar su esmalte dental. Tienes que imaginar que el diente es como una capita, ¿cierto? Tiene primero al medio la pulpa dental o el nervio que le llama la gente. Sobre eso viene la dentina, que es la parte viva de nuestro diente. Y esto lo recubre como una especie de vidrio o un cristal que se denomina el esmalte, que es translúcido y transparente. Y es el que permite que a nosotros no nos duelan los dientes. Entonces, cuando estos ácidos que vienen de forma interna dañan el esmalte dental, empieza el dolor y empieza el desgaste. Entonces, muchas veces nuestros pacientes acuden al dentista porque tienen sensibilidad, porque les duele ciertas partes de los dientes, sobre todo cuando comen alimentos fríos, cuando comen alimentos ácidos, y de esa manera entonces uno puede pesquisar estos trastornos. ¿Por qué? Porque hay otros ácidos como externos que también provocan daño al esmalte dental. Pero, por ejemplo, esos ácidos externos van a provocar lesiones en las caras que están mirando hacia afuera, ¿ya? Nosotros le denominamos caras vestibulares, es decir, las que dan hacia afuera. Por ejemplo, comer el limón, aquellos pacientes que trabajan en algún entorno, por ejemplo, de ácido, ya como por ejemplo los mecánicos que trabajan con las baterías de los autos, etc. Pero estos ácidos que vienen internos van a provocar daños principalmente en los molares inferiores y en las caras de los dientes de adelante que dan hacia el paladar, que se denominan caras palatinas. Estos daños provocan superficies lisas, ¿ya?, en que se va gastando totalmente el esmalte y queda la superficie de un color más amarillento, que es el color de la dentina, de la capa interna que es la dentina. Y esto, al quedar expuesto, duele. Entonces, para nosotros es muy fácil pesquisar cuando el paciente tiene algún problema de erosión o biocorrosión provocada por ácidos internos. Dime. Disculpa, y en ese contexto, en relación a lo que me comentas, ¿cuáles serían las precauciones que hay que tener una vez que quizás ya se desencadenó el trastorno alimenticio en el paciente? Mira, bueno, como te explicaba también, cuando tú te das cuenta de que estas erosiones son provocadas por ácidos internos, ahí viene la parte de uno conversar con el paciente, porque muchas veces esto puede ser provocado, por ejemplo, por problemas estomacales como lo que es la regurgitación ácida, ¿ya? Pero si nosotros estamos frente a un adolescente, por ejemplo, que muchas veces va acompañada de su mamá o de su papá a la consulta dental, nosotros ahí empezamos a pesquisar si hay algún trastorno alimenticio, ¿ya? Y de esta manera entonces podemos hacer la pesquisa hacia atrás y poder ir diagnosticando, porque no solamente va a tener estos problemas, sino todos los problemas que dijo previamente el doctor. Sí, Mariela, si nos pudieses ir contando ¿cuáles son los principales, como tú bien nos has ido explicando, problemas internos que acontecen en nuestros dientes justamente cuando estamos con estos desórdenes alimentarios? ¿A qué podrían llegar nuestros dientes si no están bien cuidados y si seguimos justamente con todos estos trastornos?
Principalmente son dos. Uno, el de que ya les mencioné, que era la erosión dental o la biocorrosión, ¿cierto?, que se da por el desgaste del esmalte. Pero también el doctor hablaba sobre este trastorno que se está actualmente como incorporando, ¿cierto?, los trastornos alimenticios, que es el trastorno por atracón. Eso es cuando generalmente tú consumes alta cantidad de alimentos en una hora determinada del día y muchas veces, como es provocado a veces por ansiedad, este atracón puede ser nocturno. Si el atracón es nocturno y además es un atracón dulce, que le llamamos nosotros, o sea, te comes una casata de helado, una torta, claro, o muchas cosas, y posteriormente, por ejemplo, no te lavas los dientes, te vas a acostar, tienes este sentimiento de culpa generalmente y la persona dice, ya mejor me voy a acostar para no seguir comiendo, este azúcar que va a estar en tu boca va a disminuir el pH bucal y las bacterias que están normalmente en nuestros dientes van a metabolizar estos ácidos durante toda la noche provocando caries. Entonces vamos a tener un doble problema, el problema de caries dental, que en muchas ocasiones es de avance muy rápido, producto de que nuestra cavidad bucal está permanentemente con un pH ácido, y por otro lado vas a tener la erosión dental que te va gastando el esmalte, que es la primera capa de defensa de nuestro diente ante las caries dentales. Entonces ahí es muy importante, por ejemplo, a pesquisar esto, enseñar al paciente por nuestro lado las conductas para que pueda tener la higiene bucal adecuada, para que pueda fortalecer sus piezas dentarias a través de los fluoruros, es decir, ya sea pastas con alto contenido de flúor o enjuagues bucales que tengan alto contenido de flúor, y obviamente va la derivación al equipo multidisciplinario que la pueda tratar desde la otra perspectiva de su tratamiento mental. Y en ese contexto, ¿qué enfermedades se previenen cuando aplicamos una buena salud bucal y sobre todo tenemos de cierta forma este apoyo profesional también una vez que se desencadena el trastorno alimenticio? Bueno, no solo prevenimos la erosión dental, no solo prevenimos las caries, sino que muchas veces este tipo de pacientes, en el caso de la bulimia nerviosa, ellos se introducen, por ejemplo, cucharas o los dedos a la boca para poder provocar el vómito, entonces provocan lesiones en la mucosa, que es la parte blanda de nuestra boca, ¿cierto?, del paladar, del fondo de la boca, las amígdalas, etcétera, provocan lesiones que se pueden ulcerar y hacer crónicas en el tiempo. También aquellas personas que tienen anorexia nerviosa, por ejemplo, al bajar toda su carga nutricional, van a presentar otros problemas a nivel de las encías, a nivel de los huesos, lo cual puede conducir a que se empiecen a soltar los dientes o a que las encías se enfermen, provocando las enfermedades que se llaman gingivitis o periodontitis, que son a nivel de la encía. Entonces, tratando de pesquisar y tratar estas conductas, prevenimos no solo la erosión y la caries, sino también la pérdida dental y las lesiones que pueden haber en la mucosa, que más adelante se pueden hacer crónicas y en algún caso incluso cancerizar. Mariela, ¿desde qué edad ustedes ya han visto, por ejemplo, casos de anorexia, bulimia, etcétera, en el periodo en que han trabajado? Y mi pregunta también es, ¿cuál es el protocolo a seguir en el caso de que hayan menores de edad justamente donde ustedes visualizan este problema? ¿Qué es lo que se realiza? ¿La primera conversación es con ellos directamente o de manera familiar? ¿Cómo van ustedes abordando una situación como esta? Mira, en el caso personal, a mí me ha tocado pesquisar esta situación en adolescentes. ¿Desde qué edad? Entre 14 años y más o menos 16 años. Tanto mi consulta particular como incluso la Facultad de Odontología, nuestros alumnos igual han pesquisado un par de casos. Entonces, claro, el primer abordaje es con el paciente, porque nosotros tenemos que preguntar, por ejemplo, si partimos como suavecito, si le gusta, por ejemplo, las bebidas cola o si le gusta el limón. Nosotros ya sabemos que no, porque las lesiones se dan por atrás y no por delante. ¿Por qué zona específicamente? Por detrás del paladar, ¿ya? Por la parte interna de los dientes. Okay. Entonces nosotros ya sabemos que no, pero como para que el paciente, o sea, como para hacer sentir al paciente de que lo que tiene es provocado por ácidos. Entonces uno va como despacito. Hay ciertos ácidos que son de afuera, que pueden ser por el limón, por las bebidas cola, etcétera. Tú consumes eso y te va a decir que no. Entonces ahí uno empieza a indagar, como teniendo más la confianza del paciente, a indagar si que los ácidos efectivamente son internos, si es que alguna vez ha vomitado, si le duele la guatita, por ejemplo, ha vomitado por eso. De ahí uno empieza como a sacar la información. Y después de eso, entonces, obviamente, la conversación va con el adulto que está responsable de ese adolescente, que puede ser la mamá, puede ser el papá, la abuelita, o su tutor, en este caso, la persona que la acompaña, para que puedan entonces derivar a un manejo interdisciplinario. En el caso, como te digo, particular, personal, cuando los papás
no tienen, por ejemplo, una red de apoyo, muchas veces somos nosotros los que derivamos con nuestros conocidos, psicólogos, psiquiatras, para poder hacer este abordaje. Pero en otras ocasiones uno los deriva a sus SFAM, etcétera. Y desde el punto de vista sistémico, como hablabas tú de abordarlo con distintos profesionales, ¿cuál sería este trabajo en red o también qué instituciones son las que pueden ayudar y que están enfocadas en esta temática tan relevante? O sea, yo me imagino que en todos los CEFAM tienen, como decía el doctor, en su red de apoyo de salud mental. Pero en el caso de los pacientes que uno atiende en forma particular, en su clínica privada, ahí siempre la red de apoyo va a tener que ser particular. Sí, y hablando de esta salud integrada, ¿cuáles son los especialistas que por lo general acompañan procesos como este? Psicólogos, psiquiatra, sí, principalmente. Y desde el punto de vista del odontólogo, ¿cierto? Nosotros vamos a dar todas las recomendaciones para seguir manteniendo la salud oral, y una vez que nosotros vemos que se ha estabilizado, ¿cierto?, este proceso, ahí recién vamos a proceder a realizar las restauraciones que sean adecuadas para como para detener este proceso erosivo en los dientes o para eliminar las caries. Y de acuerdo a lo que menciona del proceso erosivo, ¿cuánto tiempo aproximado es el tratamiento de una persona que está sufriendo trastorno alimenticio en cuanto a su salud bucal? Eso depende, porque generalmente las lesiones por trastornos erosivos son en todas las caras que dan hacia el paladar de los dientes. Entonces ahí uno tiene que evaluar si es muy severo o no es tan severo. Si no es tan severo, a lo mejor puedes aplicar pastas desensibilizantes que pueden vender en el mercado, pero si es severo vamos a tener que llegar a las restauraciones, y estas restauraciones van a ser de distinta complejidad, si es mayor o menor la pérdida dentaria y también la pérdida bueno, nosotros le denominamos dimensión vertical, que es como la altura que tiene el tercio inferior. Si está muy perdida la dimensión vertical, ahí tenemos que realizar restauraciones con otro tipo de materiales como cerámica. Entonces eso alarga el tratamiento. Si se trata de lesiones cariosas, entonces pasa por la restauración de estas lesiones cariosas. Entonces el tratamiento desde la perspectiva dental siempre va a depender de la cantidad de lesiones que tú tengas, del estudio que hagas al respecto. Pero obviamente uno además tiene que hacer un acompañamiento desde otra perspectiva. A lo mejor va a haber sesiones que tú solamente vas a estar conversando, apoyando el trabajo que pueda haber un psicólogo o un psiquiatra, conversando con el paciente. A lo mejor no vas a hacer nada. Porque eso es lo importante, es la contención, ¿cierto? Como decía el doctor, la voluntad, que el paciente adhiera al tratamiento voluntariamente y no porque se sienta obligado. Entonces ahí a lo mejor nosotros también cumplimos nuestra parte del rol en este tratamiento integral. Sí, Marianela, ¿cómo se siente también como especialista el poder justamente apoyar a personas, a adolescentes justamente con este tipo de trastornos mentales? ¿Cómo es también el justamente situarse como un apoyo también, no solamente desde el área de lo que tiene que ver con la salud bucal, sino que cómo se sienten también como especialistas de tener que brindar justamente ese calor, esa contención muchas veces cuando es necesario? O sea, cuando tú te enfrentas al principio a esto, claro, un poquitito como que cuesta, y va a depender de a lo mejor del proceso que esté viviendo el odontólogo también, porque si tú eres un odontólogo recién egresado, a lo mejor también pasaste por problemas de trastorno alimenticio cuando estabas en la universidad, etcétera. Entonces puedes comprender desde una perspectiva a tu paciente y apoyarlo de esa manera. Más cuando uno ya va cumpliendo más años, en el caso mío yo soy mamá, lo voy a ver desde el punto de vista que a mí no me gustaría, ¿cierto?, que estas situaciones le ocurrieran a mis hijas. Entonces a lo mejor voy a tratar de tener una contención no solo como profesional, sino que también como mamá. Y yo creo que así va haciendo esta contención que va haciendo el odontólogo. En base a su propia experiencia, claro, va a poder ir aportando hacia nuestro paciente. Y en ese contexto también, ¿cuáles son los desafíos para ustedes como profesionales en base a este fenómeno que vemos que ha ido en aumento en nuestro país y que sin duda se desencadena también por todo lo que aparece en los medios de comunicación en cuanto a los distintos estereotipos? Entonces, ¿cuáles son los desafíos para ustedes para abordar este tema? Bueno, los principales desafíos, y en este caso también me aplica como docente, es tratar de lograr el correcto diagnóstico, ya que nuestros estudiantes y nuestros futuros colegas sean capaces de diagnosticar este trastorno erosivo, por ejemplo, y desde el punto de vista de la etiología, es decir, desde lo que lo causa, ¿ya? Porque no lo causan bacterias normales de la cavidad bucal, no lo causan factores externos como es el ácido del jugo del limón o de las bebidas cola, lo causan ácidos internos. Entonces, en la medida que nuestros estudiantes, nuestros futuros colegas aprenden a diagnosticar correctamente, es que nosotros vamos a poder apoyar de mejor manera este trastorno que, como dices tú, va en aumento, sobre todo
aumentado por la condición de pandemia y de que todos nuestros jóvenes se apoyaron más, ya no podían sociabilizar, entonces sociabilizaron a través de la pantalla y siguen sociabilizando a través de la pantalla y de los estereotipos entonces que ellos ven a través de Internet. Y nuevamente nos enfocamos en el tema de la importancia de la familia, ¿no? El poder justamente hacernos cargo y no normalizar algo que probablemente está yendo en desmedro de nuestro círculo, de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestros adolescentes. El llamado también a justamente padres y madres o, digamos, familiares que hoy día nos están viendo y que probablemente están sintiendo algo extraño, ¿verdad?, en el comportamiento o en las características de algún ser querido. Sí, harto ojo, sobre todo, como decía el doctor, tratar de que, por ejemplo, en los momentos de comer en casa sean todos juntos, porque actualmente nuestros jóvenes hacen su bandeja y se van a su dormitorio para seguir jugando en Internet, para seguir con sus redes sociales, no, tratar de que sea todos juntos y así poder pesquisar si se está alimentando bien, si está comiendo, si qué partes de lo que nosotros les servimos, por ejemplo, está apartando. Claro. ¿Ya? Porque obviamente aquellas personas que, por ejemplo, tuvieran una anorexia nerviosa, van a apartar todo lo que ellos sientan que les puede hacer subir de peso y principalmente van a dejar aquellos que tienen menor calidad nutricional por un lado, pero que ellos sienten que les ayudan a adelgazar. Entonces sí es súper importante que la familia esté permanentemente preocupada de en qué están nuestros hijos. Marianela, te queremos agradecer por estar acá, por conversar de un tema tan relevante a nivel país y que va en aumento y que sin duda a través de esta conversación podemos decir ciertas recomendaciones tan relevantes también para las familias. Agradecemos a Mariela Gómez Gaete, profesora asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y también encargada de las asignaturas de Cardiología y Unidad de Operatoria. Así es, muchas gracias a ti y a todo el equipo que, como siempre, desde nuestra Universidad de Concepción vienen a conversar y a justamente poder desarrollar temas tan trascendentales como el que estamos viendo hoy día. Una buena semana para ti, Marianela. Gracias, para ustedes también. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial nuevamente para ya seguir con todo lo que